Vamos a ver en esta clase introductoria qué cambios hubo respecto al formato general de la norma IRAN 3517 parte 2. Lo que primero vamos a mencionar es que no solo se modificó la norma IRAN 3517 parte 2, sino también la norma IRAN 3517 parte 1. La norma IRAN 3517 parte 1, que no se modificaba desde 1985, también sufrió cambios profundos. El título de esta edición de 1985, de la edición de la norma IRAN 3517 parte 1, era Elección, Instalación y Uso. El título actual de la norma IRAN 3517 parte 1 es Generalidades y Uso. Primera cuestión importante entonces es que todo lo que concierne a elección, instalación y señalización de extintores se pasó al cuerpo de la norma IRAN 3517 parte 2. Forma ahora parte del contenido de esta norma. Y no solo se pasaron al cuerpo de esta norma, sino que se agregaron algunas cuestiones nuevas y se actualizaron otras. Porque como decíamos, la norma IRAN 3517 parte 1 data del año 85. Por ejemplo, todo lo que corresponde a señalización de extintores está ahora definido por la norma IRAN 3517 parte 2, porque en la norma IRAN 3517 parte 1 del año 1985 había cuestiones que se referenciaban a la norma 10005-1 y 10005-2, que son las normas que definen los colores y señales de seguridad, pero ahora todo lo que concierne a señalización está contenido en la 3517 e incluso la norma IRAN 10005 en lo que tiene que ver con señalización de extintores nos manda la norma IRAN 3517. Además, estas cuestiones de la elección, instalación y señalización pasan, junto al concepto de dotación mínima de una propiedad, que ya estaba en la edición anterior de la norma IRAN 3517 parte 2, pasan, decía, a estar íntimamente vinculados con el concepto del control periódico. El control periódico, y este es un concepto muy importante que en esta nueva edición de la norma IRAN 3517 parte 2 no deja margen a dobles interpretaciones, implica no solo el control individual de cada extintor, como ser sus condiciones de presurización, peso, estado de los accesorios, etc., sino que implica verificar las condiciones de dotación de la propiedad, que la elección de los extintores sea adecuada al uso de cada sector de la propiedad, que la instalación de los extintores sea correcta, es decir, que estén a la altura adecuada y también que se encuentren adecuadamente señalizados. Vamos a ver el anexo C, que es el que contiene el informe que se debe generar con cada control periódico, para que no quepan dudas sobre esto que acabamos de decir. Bueno, y aquí tenemos el anexo C, que este anexo es el informe que se debe generar con cada control periódico, y allí se puede leer claramente que se dice informe de evaluación del cumplimiento con la IRAN 3517 parte 2 para la elección, dotación e instalación de extintores. Es decir, que incluye todos estos ítems que mencionábamos. Y también en el cuerpo del informe lo podemos ver. Podemos ver una fila que nos habla de la dotación, otra fila que nos habla de la instalación, otra que nos habla de la señalización, en fin. Lo que quiero que quede claro es que el concepto de control periódico, ahora no cabe ninguna duda, incluye todos estos aspectos: dotación, instalación, elección y señalización de extintores. Los anexos B contienen los informes para la dotación mínima requerida, que se evalúa en base a los anexos A, que contiene, como en la edición anterior, el tipo y cantidad de extintores de cada propiedad según uso y sector. Hay varias cuestiones que cambiaron respecto del control periódico y los ítems relacionados que mencionábamos: dotación, elección, instalación y señalización. Pero este no es un curso que se va a focalizar sobre estos capítulos de la norma, sino sobre los capítulos referidos a equipamiento y mantenimiento y recarga de extintores. De todas formas, mencionemos algunos aspectos antes de hablar sobre la parte de equipamiento y mantenimiento y recarga. Respecto del control periódico, por ejemplo, se agregó que además del control trimestral,
este control puede llegar a ser mensual, en ocupaciones que la norma define como de alto riesgo, por ejemplo, geriátricos, hospitales, escuelas. En la parte de instalación, se incluye además de la instalación en soportes, colgantes o gabinetes, los soportes de tipo pedestal, obviamente con su debida señalización. Estos soportes no estaban contemplados por la norma IRAN 3517 parte 1 del año 1985. Además, todo esto de la elección, instalación y señalización se actualizó también teniendo en cuenta tipos de extintores que no había al momento de la edición de la norma IRAN 3517 parte 1 anterior, en 1985, como ser los extintores para fuego clase K. La norma IRAN 3517 parte 1 quedó entonces, en su versión actual, como una norma que trata sobre generalidades, como la clasificación de los materiales según su comportamiento ante el calor y la definición de los tipos de riesgos que van asociados a estos materiales. También contiene definiciones de los diferentes tipos de extintores y definición de su forma de utilización. De todos modos, recordar, esto la norma IRAN 3517 lo menciona, que en materia de clasificación de materiales y de riesgos y cantidad y tipo de extintores, lo que rige en materia legal es la Ley de Higiene y Seguridad Laboral 19.587 y su decreto reglamentario 351 del 79, por lo cual siempre se debería realizar un estudio de carga de fuego en cada propiedad y en función de ello hacer determinar la dotación y tipo de extintores. De todos modos, la intención de la norma IRAN 3517, tanto en su parte 1 como en su parte 2, es estar por encima de lo que surja de la determinación de un estudio de carga de fuego, en cuanto a la cantidad y tipo de extintores, para poder elevar los estándares de seguridad teniendo en cuenta que el decreto 351 data del año 79 y que muchas cosas se han mejorado en materia de extintores. De cualquier manera, repito, el estudio de carga de fuego, según la ley 19.587, es un requisito legal. Pasemos entonces a mencionar los cambios en el formato general de la norma IRAN 3517 parte 2 en materia de conceptos, del equipamiento y del mantenimiento y la recarga, sin entrar en los detalles porque eso lo vamos a ir viendo en las sucesivas clases. En el capítulo 4 se incluyen definiciones importantes como ser la de prestador responsable del servicio, lo que en la jerga se llama el mantenedor, el recargador, además de sus responsabilidades y la del propietario. Pero lo más importante, a mi entender, en este capítulo es que se incorpora un listado de equipamiento mínimo que el prestador responsable del servicio debe poseer y la frecuencia para la calibración de los equipos e instrumental. Esto es algo inédito porque en ninguna versión anterior de la norma IRAN 3517 parte 2 hacía mención a equipamiento, solo a procedimientos, y tampoco se decía nada sobre calibraciones y frecuencia de las mismas. Si bien mucho de este equipamiento ya de hecho se venía utilizando en las empresas certificadas bajo la norma IRAN, hay algunas cuestiones nuevas, que las vamos a ir viendo en las sucesivas clases. También se incorporan requisitos para el recinto de polvo químico, que en muchos casos hará que las empresas deban acondicionar la infraestructura de su cabina de polvo y el layout de su taller. Otro punto muy importante de este capítulo es la mención a los talleres móviles. Vamos a leerlo. Vamos a leer este párrafo entero de la norma, por la importancia que conlleva, y nos dice en el punto 4.4.3 sobre el local e instalaciones del prestador responsable del servicio. Debido a la complejidad, masa y volumen del equipamiento, la operatoria, el desenvolvimiento espacial necesario y las condiciones de seguridad de los operarios, el prestador responsable del servicio debe desarrollar su actividad en un local inmueble acondicionado a ese efecto. No puede desarrollar sus actividades en talleres móviles montados en vehículos más allá del tamaño o características de estos. Es decir, que la norma no está dando lugar a ningún tipo de posibilidad de realizar recargas o mantenimientos de extintores en camiones, en remolques o en cualquier otro tipo de vehículo que se pudiera imaginar. El capítulo 9 es el de mantenimiento y recarga. Los detalles lo vamos a ver en las clases, pero para mencionar solo algunas cuestiones.
Se mantiene el cronograma para el cambio de polvo químico ABC estándar. Después vamos a ver qué consecuencias podría tener esto a futuro. Se establecen pruebas hidráulicas para las mangueras de los extintores rodantes presurizados y para las mangueras de los extintores de CO2, que tienen que realizarse todos los años, y esto se debe registrar en un rótulo que debe llevar cada manguera. También se establecen condiciones y requisitos para las trabas y precintos, que no estaban en la edición anterior de la norma IRAN 3517 parte 2, y particularmente sobre los precintos, un requisito que se debe controlar por medio de un ensayo que vamos a ver en las clases. Y se establecen muchas cuestiones generales, para nombrar solo algunas, por ejemplo, capacitación que debe poseer el personal del prestador responsable del servicio, cuidado del medio ambiente y disposición final de los residuos, consideraciones sobre los equipos sustitutos, consideraciones para los extintores de CO2 con cilindros de aluminio y muchas otras que se irán viendo en las sucesivas clases. Bueno, y con esto finalizamos esta introducción. El objeto de esta introducción era dar una breve explicación de qué es lo que cambia de la edición 2020 de la norma IRAN 3517 parte 2 respecto de la norma anterior de la edición 2005. Es una introducción en cuanto al formato, no nos estamos metiendo de lleno con el contenido, que eso lo vamos a ir viendo en las sucesivas clases. No vamos a estar viendo en profundidad el tema de control periódico, como decíamos, pero sí nos vamos a focalizar en las partes que tienen que ver con equipamiento, en las partes que tienen que ver con mantenimiento y recarga, y algunos conceptos generales que introduce la norma que no estaban en la edición anterior y que son bastante interesantes de ver. Así que vamos a introducirnos ahora de lleno en las clases propiamente dichas.